Quisiéramos platicar ahí. No sé si ustedes se acuerdan cuando hacen una fogata o cuando hacen alguna carne asada también, ¿verdad? Eh, Preparamos el material para prender nuestra fogata. Traemos nuestros utensilios, traemos el carbón o leña y, y de esa manera vamos preparando una fogata para encenderla y para calentar o para preparar algo. Miren, hay tres cosas que se necesitan para que pueda encender esa fogata, y es que tengamos el combustible, que sería ya sea leña o carbón. El oxígeno es importante porque si no se nos apaga, y una fuente de calor. En este caso podemos tener una chispa, un encendedor, algo que nos genere calor para que pueda iniciar esa fogata. Y miren, en la Biblia encuentro porciones precisamente donde Dios está interesado en que se mantenga encendido el fuego. Por ejemplo, Dios ordenó que en el fuego, en el altar, no se apagara. Ahí en Levítico 6, 12 y 13 dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Dice: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Bien, y pues si pudiéramos describir cómo es el fuego, podemos decir que es calor, es una luz que emite, es claridad, es purificación, también es una fuerza o fortaleza. En la Biblia a menudo se asocia con la presencia de Dios y también es símbolo de poder y de grandeza, de la grandeza de Dios. Por ejemplo, cuando el ángel de Jehová se le aparece a Moisés en la zarza ardiente. Sí, bueno, es importante esa porción, precisamente si nosotros recordamos el pasaje cuando Moisés se acerca al monte de Dios y ve que está un fuego que no se apagaba, y además una zarza que no se consumía. Ahí vemos cómo la llama dice Éxodo 3:2: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Así es, también en Levítico 24, capítulo 1, podemos ver que nos dice: habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Miren, Dios mantiene su fuego encendido. Así en nuestro matrimonio se debe mantener el fuego encendido, que no se apague, que permanezca. En 2 Timoteo 1:16 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Pablo le dice a Timoteo que avive ese fuego, que aquí no es estrictamente literal, pero es una comparación para lo que Dios le estaba pidiendo a través de Timoteo, pedirle que avive ese fuego que había en él. Y miren, para mantener encendido el fuego se requiere pasión y perseverancia. Y yo quisiera comentarles, ahí hace unos días, como les decía, a la hora de la comida, de repente escucho algunas noticias, y estaba escuchando una noticia precisamente ahí. Dice, entrevistaron al doctor en Derecho, José Lozano Díaz, de la Universidad Panamericana. Él inició con una pregunta, y él decía, la pregunta es: ¿qué hace que unas personas tengan éxito y otras no? ¿Por qué algunas personas con todas las cualidades no alcanzan sus metas? Y él responde, y la respuesta es que es
ellos tienen una mezcla de pasión y perseverancia para alcanzar sus objetivos y metas. Y señala, esa mezcla de pasión y perseverancia es algo que todos debemos desarrollar. Todos tenemos la capacidad de encontrar la pasión en la vida. Descubrirla es hoy el mayor reto en el que todos debemos trabajar. Este es un hombre que quizás podemos pensar no es una expresión cristiana, pero habla de que necesitamos, y miren, para alcanzar una meta necesitamos, como decía, tener pasión y perseverancia. Como hijos de Dios tenemos una meta, ser como Cristos, y Dios quiere que nosotros tengamos precisamente pasión por el Evangelio y perseverancia. En Mateo 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere, mas el que resista, mas el que permanezca hasta el fin, este será salvo. Entonces miren, precisamente hoy con esta palabra queremos invitarlos antes de seguir a hacer una oración, así como están en su lugar, decirle a Dios que nos ayude, que nos dé su palabra, que nos enseñe qué es lo que Él desea para nuestras vidas, para que tengamos esa pasión, esa perseverancia para alcanzar la meta en nuestro matrimonio, que es pues cumplir el propósito de Dios. Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta tarde, esta noche. Dios, gracias por tu grandeza, por tu bondad. Gracias, Señor, también por la bendición que nos permites de estar escuchando de tu palabra, conociendo de lo que tú tienes para nuestras vidas. Queremos pedir, Dios, que nos ayudes, que prepares nuestra mente, nuestro corazón para recibir de tu palabra, recibir de tus enseñanzas, Dios, y que podamos aplicarlas en nuestra vida y que podamos hacerla nuestra, que podamos crecer y de esa manera como matrimonio también seguir fortaleciendo nuestras vidas y crecer con lo que tú tienes para nuestras vidas. Padre, en tus manos nos ponemos y te agradecemos en esta tarde, noche. Amén. Entonces, como les decía, debemos de tener esta pasión y perseverancia en nuestras vidas. Ahí miren, en Salmo 63:1 dice, hablando acerca de David, él nos enseña y nos muestra precisamente ese deseo que él tenía en su vida para poder fortalecer, para poder crecer y poder mostrarnos que él tenía un deseo grande para alabar a Dios. Y lo vemos cada vez que vemos sus salmos que él escribió, cómo él manifiesta toda su bondad y su pasión en nuestra vida, ¿no? Así es, en el Salmo 63:1, si nos acompaña a esa cita, por favor. Ahí dice, Salmo 63:1: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Miren, cuando vemos estas expresiones del rey David, cómo él expresa su gozo, su pasión por las bondades de Dios en su vida y lo que representa la palabra de Dios para él y su deseo de seguir a Dios. De esa manera es como Dios desea que nosotros como sus hijos tengamos ese deseo de perseverar, tener esa pasión. Y miren, y como decíamos hace un ratito cuando estábamos hablando acerca de la fogata, cuando hacemos una fogata, pues tenemos que cuidarla, que precisamente no se nos extinga, que se mantenga, que tenga los elementos necesarios. Tenemos que vigilar que el fuego se mantenga. Así también en el altar de nuestro corazón Dios quiere que nosotros tengamos constantemente ese fuego que nos motive a seguir adelante. Dice, porque si así como en lo natural
el fuego tiende a extinguirse o a apagarse y es necesario avivarlo. Así también nosotros tenemos que trabajarlo en nuestro matrimonio para que ese fuego que se mantenga, crezca, no se extinga. Así es. Bueno, ahorita que comentabas eso de la fogata, recordaba que una ocasión fuimos a unas cabañas y ahí estaba, pues el clima estaba muy frío, entonces había ahí una chimenea y pues teníamos que ponerle ahí leña a cada ratito, porque si no manteníamos ahí el fuego, pues la cabañita se empezaba a enfriar. Entonces era muy importante, ¿no?, ahí estar. Y pues, ¿qué necesitamos para mantener encendido nuestro matrimonio? Pues no hay que dejar que se apague, ¿verdad? Miren, en los tiempos antiguos, mantener el fuego encendido o tener un candelero encendido se necesitaba realmente de un esfuerzo, un gran esfuerzo. Se tenían que hacer diversas actividades. Y pues encender una lámpara no es como, por ejemplo, ahorita en nuestros tiempos, que nada más presionamos un botón y ya se hizo la luz. O por ejemplo, le decimos a Alexa, ¿verdad? Alexa, enciende la luz, apaga la luz. Bueno, otro ejemplo puede ser que nada más presionamos un botón ahí en la estufa y ¡puf!, sale el fuego, ¿verdad? Entonces, pues en aquellos tiempos no se contaba con esa tecnología que tenemos hoy para pues mantener este fuego, esa luz encendida en esa antorcha, en ese candelero, y realmente se requería invertir tiempo y dedicación. Y se dice que constantemente tenía que estar encendida una lámpara para tener un fuego inmediato, ¿sí? Porque si se ocupaba cocinar o algo así, o de repente pues de la lamparita ahí donde estaba esa llama, pues agarraban ese fuego, ¿verdad? Constantemente tener ese fuego. Hoy, por ejemplo, tenemos alumbrado público y pues en aquellos tiempos pues no, todo era oscuridad. Yo me imagino que hasta se dormían temprano porque pues todo estaba muy oscuro. Y pues mire, eso también tiene mucha relación en lo espiritual, en nuestra vida, ¿verdad? Dios, como dice el Salmo 18, 28, dice: tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. O sea, cuando Dios alumbra nuestra lámpara, nuestras vidas, a través de su palabra, dice que disipa esas tinieblas, porque a veces si no estamos quizá en la palabra de Dios y estamos desconociendo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Bien, y también por eso David escribió en el Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y esto nos habla de esa relación que tenemos con Dios. Mire cómo David decía lámpara, o sea, Señor, es a mis pies tu palabra, es lumbrera a mi camino. Y la mejor forma de crecer y mantener encendida la lámpara es teniendo la palabra de Dios como guía en nuestro matrimonio. Si realmente nosotros queremos como matrimonios mantener ese fuego encendido en nuestra relación matrimonial, principalmente y esencial es nuestra relación con Dios, ¿verdad? Debemos ser matrimonios que aman la palabra, que buscan la palabra, que se deleitan en la palabra de Dios, entendiendo que la palabra de Dios es como esa lámpara encendida que nos muestra nuestra condición y nos enseña cómo debemos de conducirnos, cómo debemos llevarnos como esposo o como esposa. Y esa palabra nos da dirección para encontrar esa plenitud de matrimonios. Hoy, ¿cuántos matrimonios buscan esa plenitud?
tener esa plenitud de matrimonios, tener esa satisfacción, poder disfrutar como matrimonios. Pero solamente a través de Cristo, a través de su palabra, podemos encontrar esa plenitud y mantener encendido pues también nuestro matrimonio. Sí, de veras qué importante es y qué bonita es la palabra. Entonces decíamos en el ejemplo que habíamos puesto, 3 cosas para mantener encendida nuestra lámpara. Habíamos combustible, habíamos dicho que leña, carbón, oxígeno y una fuente de calor. Y con esos ingredientes, pues recordemos que en aquellos tiempos, lo que ya comentaba Noemí, las lámparas necesitaban precisamente que tuvieran esos 3 ingredientes. Hoy en día, pues con un clic o presionamos, pues tenemos luz, como en este caso tenemos luz y nada más nos costó aplastar el botoncito que está allá. Pero en aquel tiempo se requería que se invirtiera tiempo y se necesitaban esos ingredientes. Hay un pasaje acerca del ejemplo de las 10 vírgenes, que ellas usaban precisamente como combustible para mantener encendidas sus lámparas, usaban aceite, y el aceite les permitía mantener sus lámparas encendidas. Ahí se descuidaron algunas, como ustedes se acordarán, las 5 que posiblemente perdieron esa pasión o esa perseverancia para seguir a lo que ellos estaban en sus propósitos, y algo sucedió en sus vidas. Y nosotros tenemos que cuidar precisamente que no perdamos esa perseverancia en buscar a Dios, que mantengamos nuestras lámparas. Y si hoy nosotros nos pusiéramos en una balanza precisamente respecto a esa pasión o perseverancia acerca de nuestra vida en Cristo, ¿cómo quedaríamos evaluados? Para no decir en nuestro matrimonio, ¿cómo quedaríamos evaluados? Entonces, ese puede ser un autoanálisis de nosotros, cómo estamos en nuestra pasión y perseverancia para seguir a Cristo. Para poder mantener un fuego, una lámpara encendida, se requería estar continuamente atendiéndola, no descuidarla para que no le falte ninguno de esos 3 elementos, cuidarla de las inclemencias, que no corriera aires fuertes para apagarla, que no hubiera una mala calidad del combustible, que no se tuviera poco oxígeno sino suficiente, que no hubiera una pérdida de calor para que no se agotara. Y eso pues nos permite estar al pendiente. Miren, y si hacemos una comparación de esas palabras, o hablando de forma general, pudiéramos ubicar que la unidad, el amor y el respeto son 3 elementos en el matrimonio, que pudieran ser esos 3 elementos que estamos hablando acerca del combustible, del oxígeno y de la fuente de calor. En Efesios 5, 31 y 33 dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, ahí estamos hablando de la unidad, se unirá a su mujer y los 2 serán una sola carne. Y en Efesios 5, 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces tenemos que trabajar en estas 3 áreas dentro de nuestro matrimonio para que continuemos, o sea, continuamente, para tener esos combustibles para nuestras lámparas encendidas. Y esto debe ser recíproco, o sea, no es una tarea o actividad nada más de una sola parte, sino es una tarea de ambos. Sí, así es, tiene que ver tanto unidad y pues ese amor y ese respeto pues entre nosotros como matrimonios, ¿verdad? Porque si se va quitando uno, pues como que ese fuego, esa pasión se va apagando. Mire, ¿qué puede apagar el fuego en tu matrimonio? Pues para empezar, no hacer nada, no haciendo nada. Poniendo el ejemplo de la fogata, o cuando está ahí la chimenea, usted la puede dejar ahí, pero ya no hace nada, la descuida y ya se empieza a apagar el fuego. Entonces, ¿qué pasa? Ya no le pone leña, ya no le atiza, ¿verdad? Ya no remueve los escombros que quedan ahí. Me acuerdo cuando, por ejemplo, cuando
usaban un brasero y con un soplador le hacían así bien fuerte para que prendiera fuego ahí en el carbón. Y pues, ¿qué puede apagar ese fuego? No hacer nada. Por ejemplo, dentro del matrimonio, la indiferencia, ¿verdad? Así, bueno, te haces indiferente ante los problemas, ante las situaciones que están pasando en tu matrimonio, cosas que a lo mejor ahí Dios te está señalando y tú dices, bueno, te das la vuelta y te haces indiferente. La falta de atención, o no hay interés por querer salir adelante, no le das la importancia para tu matrimonio de que siga floreciendo. Y yo pienso que algo también muy, muy importante es que no buscamos el consejo de Dios. Estamos viendo una situación dentro de nuestro matrimonio y no buscamos el consejo de Dios. Bien dice en Salmo 18:28, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbra mis tinieblas, porque solo la palabra de Dios puede alumbrar esa tiniebla, esa situación por la que estás pasando, quizás en esa oscuridad que estás ahorita llevando en tu matrimonio, solo a través de la palabra de Dios, porque su palabra es la que nos alumbra. Y también otra cosa que puede apagar el fuego es, bueno, primero vimos no hacer nada, pero otra es hacer algo, quizá al propósito, para que se apague el fuego. Y quizá esta sea una de las más peligrosas, y tal vez lo haces sin entendimiento. Por ejemplo, dentro de la fogata, si tú le echas agua o le echas tierra, pues se apaga. Igual así en el matrimonio, si nosotros le empezamos a echar tierra a nuestra relación como matrimonio, se va a ir apagando. Y cuando estamos hablando así de echarle tierra, echarle agua, es por ejemplo esas palabras ásperas, esas palabras que a veces dañan el corazón de nuestro esposo o de nuestra esposa, esas críticas destructivas, esas burlas. A veces dentro del matrimonio, ya por esa familiaridad que tenemos, de repente pues él o ella comete algún error, alguna circunstancia y el otro o se ríe o se burla de la situación. Pero ¿qué pasa? Eso también va apagando el fuego. Los golpes también, los golpes físicos. Y hablando, por ejemplo, de las palabras ásperas, en Colosenses capítulo 3, versículo 19, nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas. Y sabe que, hermanas, a nosotros no nos excluye esta palabra, también nosotras no tenemos que ser ásperos con ellos, porque a veces, evidentemente, el hombre es como más en su naturaleza quizás es más tosco, o a veces para decir las cosas, pero a veces habemos mujeres que no nos medimos o no somos sabias y también actuamos o decimos las cosas con aspereza. Y la palabra de Dios aquí nos dice que debemos amar y que no seamos ásperos. Y les voy a platicar una situación que nos pasó hace tiempo. Se los platico porque ya una vez lo platiqué y sí me la aceptaron. Precisamente acerca de ser ásperos, les platiqué que íbamos en el vehículo y llegamos a una esquina y del lado derecho del semáforo, un gimnasio. Creo que ese no lo habías contado. Sí. Bueno, pero está bien. Y precisamente el mensaje que decía, ahí el letrero decía: el dolor de hoy será tu fortaleza del futuro. Entonces yo le dije… La fuerza del mañana. A la fuerza del mañana, algo así, ¿no? Y pues yo le dije, mira, como dice ahí, y coincidió que estábamos detenidos en el semáforo. Bueno, dice que cada quien tiene su versión, ¿verdad? Pero ahorita les cuento la mía. Entonces,
Cuando ella volteó a leerlo, yo agarré con la muñeca, con el puño, y le golpeé en la mano, y se agarré y se voltea y me dice: Zopenco. Entonces mi primera impresión fue, pues, ¿qué significa Zopenco, no? Y ya buscando por ahí, precisamente la definición dice que es una persona brusca, por decir otra palabra más fuerte, ¿no? Entonces la recomendación es precisamente evitemos apagar el fuego con ese tipo de detalles, ¿no? Bueno, sabes, dentro del matrimonio cabe ese sentido del humor, ¿verdad? Mire, bueno, les cuento así. Estábamos en el semáforo y estábamos esperando el verde, y de repente le digo: ¿por qué me pegas? Mira lo que dice ahí. Dice que el dolor de hoy es la fuerza del mañana. Y dije: ay, Zopenco. Pero realmente, pues, a veces lo hacemos como algo, darle un poco de humor también dentro del matrimonio, ¿no? Y ya, pero después nos reímos de todo eso, pero… Ya que busqué la definición, porque pues de veras no la había escrito. Entonces, miren, como decíamos, ¿qué puede apagar el fuego del matrimonio? Pues uno es no hacer nada, o sea, que dejar que las cosas pasen, y la situación, aun cuando nos demos cuenta que podemos hacer algo precisamente para que nuestra relación mejore, pero podemos no hacer nada y dejar que eso vaya también cayendo. O lo que decía la segunda es, también si nosotros hacemos algo que no es correcto, que es indebido, como este ejemplo que poníamos de ser de repente bruscos, o de no tener atención para con nuestra esposa, con nuestro esposo, ¿verdad? Y provocamos que se vaya apagando también esa llama, ¿no? Y uno tercero que pusimos aquí es algunos descuidos en nuestro matrimonio que apagan el fuego. Y como decíamos, si nosotros descuidamos nuestra fogata, si la descuidamos, ella se va a ir apagando, se va a ir extinguiendo. Por ejemplo, si no te das cuenta que ya se está acabando el combustible, el carbón, la leña, pues se va a ir apagando. O si por descuido que a veces nos sucede, arrojas agua, o arrojas algo que extinga, tierra o arena, y eso se va apagando y poco a poco va consumiéndose. O si quieres encender con leña mojada, por ejemplo, o con carbón húmedo, pues es muy difícil para los que saben hacer algunas fogatas o carbón ahí, pues no es fácil. O si quieres hacerlo con leña verde, también es difícil. Entonces tenemos que cuidar nosotros también nuestra relación, ¿no? Entonces, en nuestro matrimonio, la falta de comunicación, los distractores, de repente le dedicamos mucho tiempo en esos días o en estos tiempos que nos ha tocado vivir, pues los distractores como los celulares, las redes sociales, tantas cosas que hay. Una nueva que salió de ahí de Zuckerberg, o sea, que es un tipo tweets nuevo. Entonces, todas esas redes sociales, pues de repente van apagando, vamos distrayendo ahí nuestras vidas, ¿no? O por ejemplo, la rutina. La rutina, yo le puse aquí, es como una humedad que se va metiendo. ¿Se han fijado que en las casas, por más que uno le busque, le acomode, la humedad siempre se va filtrando? Y así es la rutina, cuando dejamos que la rutina nos vaya observando. Entonces tenemos que evitar ese tipo o buscar manera de no caer en eso. O la costumbre, que es una muerte silenciosa, la costumbre de que hacemos lo mismo, hacemos las cosas lo mismo, y nos vamos acostumbrando. Ya hasta sabemos a veces la respuesta que nos van a dar. Entonces debemos cuidar los detalles para mantener el fuego encendido. En Cantares 2:15 dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Esa palabra cierne es en flor, o sea, están en flor. Entonces miren, en aquel tiempo que cultivaban la vid, la producción de uva y para vino y otras cosas, los vinicultores sabían que sus viñas en sus viñas podría haber zorras grandes que se veían con facilidad, y esas zorras pues eran
eran ahuyentadas o cazadas. Sin embargo, había zorras pequeñas o chacales que provocaban daños al cultivo. Estas zorras pequeñas se escondían entre las hojas y solo comían las uvas, sí, pero ellas dañaban a las plantas. Pero por eso había que ahuyentarlas en tiempo, ya que destruían las ramas de la vid y echaban a perder o mermaban la futura producción o cosecha, ¿no? Así que se debía cuidar de las zorras grandes, pero no se debía descuidar a las pequeñas. Muchas veces tratamos de cuidar los grandes detalles, por ejemplo, algo que se vea a nuestra, que muchas veces no hace falta que digamos que tenemos un detalle, se nota, por ejemplo, a veces el mal humor, el trato áspero. Son situaciones que no necesitamos que alguien, o sea, sabemos que podemos tenerlos en nuestra vida, o de esos que dicen que son de mecha corta, ¿verdad? Que explotan muy rápido. Que son cosas que se ven y que podemos a lo mejor verlas y trabajar y corregirlas. Pero las cosas pequeñas son las que tenemos que cuidar, porque esas son las que son como ocultas, que ni siquiera las vamos viendo. Yo me acuerdo cuando mis hijas estaban más chicos, mis hijos estaban más pequeños y iban con los detalles de matemáticas, y yo les trataba de explicar o enseñar. Yo les decía que las matemáticas son como una bola de nieve. Tenemos que evitar que esa bola de nieve crezca. Tenemos que destruirla cuando está pequeña, porque se facilita. Pero cuando se vuelve grande la bola, si han visto las caricaturas, ¿verdad? Cuando dejamos que algo se vaya haciendo cada vez más grande, va a llegar el momento que va a ser difícil de poder derribar o romper esas bolas de nieve. Entonces, las bolas de nieve tenemos que romperlas cuando son pequeñas, para que no alcancen a afectar a nuestras vidas. Y así es en el matrimonio. Tenemos que cuidar esos detalles, esos pequeños detalles, esas pequeñas zorras que pueden echar a perder nuestra viña, nuestro matrimonio. ¿Y con qué? Con detalles que de repente se van quedando, van avanzando, pero que son tan pequeños que a veces ni les ponemos atención hasta que ya es difícil de que lo podamos controlar. Y miren, esos pequeños detalles, si los identificamos, si los vamos corrigiendo, nos pueden evitar muchos y muchos desgastes físicos, emocionales, espirituales. Si tan solo pusiéramos atención en esos pequeños detalles, seguramente nos puede ayudar mucho para corregir nuestro matrimonio. Esos pequeños detalles pueden ir apagando el fuego de nuestro matrimonio. Así es. Bueno, ¿y qué aviva el fuego? ¿Quieren el secreto? Dentro de nuestra relación como matrimonios, pues es cuidar esos detalles importantes dentro de nuestro matrimonio. Mira, al principio de nuestra relación normalmente nos esforzamos, o sea, yo cuando les digo al inicio de nuestra relación es cuando recién casados o eran novios, pues nos esforzábamos, ¿verdad? Mucho por agradar, por complacer, por gustar al otro. Pero pues conforme… ¿Cuántos iban ahí en la medianoche ahí corriendo para visitar a la novia y luego regresaban? Bien atentos, ¿verdad? Bueno, y conforme va pasando los meses, los años, pareciera que vamos abandonando esos detalles importantes y entramos como en cierta holgura, en cierta comodidad, no, pues ya, y corremos el peligro de entrar en esa rutina, en esa monotonía. Y bueno, aquí una pregunta, a ver, hermanas, ¿qué detalles le gustaría de su esposo? O sea, ¿qué detalles le gustaría que su esposo hiciera con usted? ¿Quieren que les pasemos una hojita para que apunten? Bueno, esa es una pregunta. Y ahora para los varones. Varones, hermanos, ¿qué detalles le gustaría de su esposa? Porque sabe que a veces desconocemos como esposos esos detalles que importan. A veces puedes, a lo mejor tú esforzarte
en hacer algo por tu esposo o por tu esposa. Pero resulta que ese detalle no es tan importante para él o para ella. O sea, necesitamos conocernos como esposo para saber qué son esos detalles importantes para él o para ella. De esa manera vamos avivando ese fuego. Pudiéramos hacer una lista de esos detalles, pero como yo les digo, cada quien es diferente, tiene su manera de pensar, pues todos somos diferentes. Por ejemplo, ¿te gustaría el detalle de que reconozca tu esposo o tu esposa tu trabajo, tus logros? Pues que sea agradecido, que tome en cuenta mi opinión. Ese sería un gran detallazo, que tome en cuenta mi opinión, que valore lo que yo digo o lo que yo hago. Ese será un detallazo, ¿no? También puede ser tener sentido del humor, porque a veces de repente ya perdimos el sentido del humor, y si nos acordamos cuando éramos así novios, pues de todo nos reíamos y le encontrábamos el chiste y nos daba gracia todo, ¿verdad? Y sin embargo van pasando los años y ya nos volvemos así como que bien. Se están acordando de algo también por ahí. Sí, ya veo que se acuerdan. Nada más hay que tener cuidado, porque yo me he reído y no me he ido muy bien a veces. Bueno, pues también ese detalle, ¿no? No perder ese humor en esas, hasta en cosas pequeñitas, ¿no? Que podemos hacer o decir. Y a veces dicen las chicas, ay, lo que me enamora es que me hace reír, ¿no? Bueno, pues son parte de a veces de esas cositas, esos detalles que enamoran, pero no se deben de perder dentro del matrimonio tampoco, ¿verdad? Tener ese humor, un humor sano, claro, ¿verdad? Que sí. Y reírnos del uno del otro. Y déjenme platico una anécdota también ahí. Hace unos días yo había cortado un pasto, ¿verdad? Corté un poco de pasto y lo estaba guardando estaba secando precisamente para ponerlo ahí en las plantas ahí. Y lo saqué, lo puse y estaba secando, y el día que lo iba a poner, llego y lo busco. Y le digo, oye, ¿y el pasto que tenía aquí secando, que estaba secando estos días, dónde está? Pues lo tiré. Digo, ¿cómo que lo tiraste? Yo lo iba a utilizar. No, dice, y ya iba a haber carta de divorcios y todo. Y me dice, comunicación. Y yo lo puso en una cajita y dije, bueno, eso ya es basura. Y lo tiré. Pero no pude decirle nada, me dijo, comunicación. Bueno, y pues todos esos detalles, de verdad que tenemos que aprender a conocernos para entender qué detalles son importantes para él, qué detalles son importantes para ella, porque cada una de esas cosas es como echarle leña a ese fuego, a esa relación que tenemos como esposos. Número 2, tenemos que ser diligentes. Romanos 12, versículo 11 nos dice así: en lo que se requiere diligencia, hablando de diligencia, es velocidad, rapidez, no perezosos, fervientes. Fervientes nos habla de hervir, fervor, candela, dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros como matrimonios estamos caminando conforme a los principios de Dios, estamos sirviendo a Dios. Y aquí nos dice que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, cuando tú estás con tu esposa, tu esposo, conforme a la palabra de Dios, estamos sirviendo a Dios. Entonces tenemos que ser diligentes en conforme los principios de Dios. Mire, en el matrimonio se requiere atención con diligencia y fervor. No debemos de dejar pasar el tiempo cuando una situación se sale pues de control, ¿verdad?
Y si detectamos que hay algo en nuestra relación, debemos buscar la manera inmediato, darle esa rapidez, esa diligencia para resolverlo, no dejar que se vuelva urgente en nuestras vidas. Mire, cuando hay ofensas, imprudencia, no se debe de dejar pasar ese tiempo, porque a veces tenemos la idea que con el tiempo la herida va a sanar, la herida se va a curar. Pero ¿sabe qué? No es así, al contrario, se produce una raíz de amargura. Mire, Colosenses capítulo 3, verso 13 nos dice: soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Fíjese, de la manera que Cristo nos perdonó, también nosotros. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Esta es una palabra que realmente debemos aplicarla en nuestra vida. Que aviva el fuego del amor. Ya dijimos ahí, cuidar los detalles, ser diligente. Una tercera dice: comienza a estimular a tu cónyuge al amor por medio de acciones para bien. En Hebreos 10:24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y miren, el amor estimula, nos estimula a amar, y empezamos a responder a lo que es el amor. Y ese estimularnos que habla en Hebreos 10:24 es una palabra que quiere darnos a entender que es incitarnos al bien. O sea, que busquemos la manera de que como matrimonio podamos motivarnos al amor. Cada acción de amor es como si echaras combustible al fuego. Entre más acciones definidas tengamos, más arderá el fuego de nuestra relación, nuestro amor, ¿no? Una cuarta, ya vimos que viva, cuidar los pequeños detalles, ser diligente, comienza a estimular a tu cónyuge hacia el amor, vuelve a tu primer amor. Miren, si las cosas están complicadas, el consejo que Dios da a la iglesia, en el caso de Éfeso, le dice: vuelve a tu primer amor. Apocalipsis 2:4 al 5 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz tus primeras obras. Mire, cuando conocimos a Cristo, nosotros estábamos gozosos. Luego decimos que es nuestro primer amor, precisamente, gozosos, alegres de que habíamos conocido de Cristo. Así es cuando también conociste a tu esposo o al que es tu esposa, pues estabas contento, hacías acciones, como ya comentaba mi esposa, que te motivaban precisamente a buscarle, a hacerla sonreír, le llevabas un regalo, le llevabas una flor, le hacías algo, le buscabas con la intención de que ella pues estuviera contenta y se agradara y te pudiera y te volteara a ver a ti y te dijera: gracias por traerme esto, traerme aquello. Entonces, el consejo de Dios a la iglesia fue: vuelve a tu primer amor. A veces nos hace falta que nosotros como matrimonios volvamos y recordemos aquellas pequeñas acciones que hacíamos, que nos llevaron precisamente a culminar con lo que ahora tenemos en nuestro matrimonio. Entonces, tenemos que tomar en cuenta y cuidar también esos detalles que a veces se nos van descuidando hacia nuestra vida. Y miren, pues yo puse aquí una quinta de cómo avivar el amor: es procura hacer mantenimiento preventivo constante. Así como el fuego necesita que estemos vigilando y atendiendo que no se nos apague, que no se extinga el fuego que estamos haciendo, también así tenemos que ser diligentes en nuestra relación, en nuestro matrimonio, para constantemente estar atizando lo que falte en nuestro matrimonio. Si hace falta volver, si hace falta pedir perdón, si hace falta humillarnos, si hace falta alguna acción, tenemos que tener esas acciones preventivas. Y eso pasa en cualquier situación que tenemos. Si nosotros adquirimos algún equipo, algún bien, algún vehículo, etcétera, el mantenimiento es lo que le permite estar
estar bien y funcionar. Y como lo decía el apóstol Pablo, el apóstol Pablo lo llama el trabajo del amor. Fíjense la expresión de eso, el trabajo del amor. En 1 de Tesalonicenses 1:3 dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de las obras de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y como le decía, tenemos que hacer este trabajo. Aquí Pablo le llama el trabajo del amor. Tenemos que dedicarle a nuestro matrimonio, precisamente darle mantenimiento, estar atendiendo, dar esas acciones preventivas para que nuestro matrimonio siga fortaleciendo, que ese fuego se mantenga. Así es. Y bueno, este punto se me hace muy importante porque mire, dice, procura hacer mantenimiento preventivo. No es mantenimiento reparativo, porque a veces ya dentro del matrimonio queremos dar mantenimiento y reparar lo que ya se dañó, y ahí está más difícil. Es como cualquier equipo o un auto, ¿verdad? Si no le damos mantenimiento, se daña, y si le queremos dar un mantenimiento para reparar, pues va a ser más costoso, exactamente, nos va a ser más difícil. Pero si es preventivo, va a ser más fácil. Y cuando nosotros hacemos un mantenimiento preventivo en cualquier cosa, ¿qué hacemos? Observamos, ¿verdad? Siempre cuando tú quieres cuidar algo o tener ese mantenimiento preventivo, observas que, a ver, le falta aceite, le falta esto, ¿qué tiene? Igual. También nosotros dentro de nuestro matrimonio, si queremos hacer ese mantenimiento preventivo, tenemos que ser observadores en nuestro matrimonio. ¿Cómo va nuestra relación? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos caminando realmente como dice la palabra de Dios? ¿Cómo son mis acciones como varón, como esposa? ¿Cómo estamos trabajando en nuestro matrimonio? Es esa parte de ese mantenimiento preventivo dentro de nuestro matrimonio. Y si Dios habla a nuestro corazón y nos está mostrando una situación, y si nosotros somos observadores, tenemos que ser obedientes, tenemos que ser humildes y trabajar en esa área donde Dios nos está haciendo ese señalamiento, ¿verdad? A ese se refiere, a ese mantenimiento preventivo. No lleguemos a ese mantenimiento reparativo, pues sí, que queremos reparar y nada más estar parchando y parchando y parchando, y que en un momento va a dar de sí, ¿verdad? Esa relación. Entonces tenemos que tener cuidado. Sí, bueno, hay matrimonios que seguramente necesitan ya un trabajo más especializado de Dios, y a lo mejor necesitan consejería ya para reparar, para ayudar, para sanar heridas, porque en algunos matrimonios pues ya a lo mejor hay heridas que se tienen que sanar también. Entonces pues Dios quiere, y estas actividades que podamos estar haciendo en nuestra vida, nuestro matrimonio, que podamos fortalecer para que nuestro fuego no se extinga, sino que permanezca. ¿Cómo mantener? El tema era ¿cómo mantener encendido tu matrimonio? Pues la respuesta es muy sencilla: no dejando que se apague. Es muy sencillo. Esa es la manera de mantener nuestro matrimonio encendido. Y póngase sobre sus pies. Vamos a hacer una oración y vamos a decirle a Dios gracias por su palabra, por lo que Él tiene, por su consejo, que podamos aprovechar y que podamos también llevar a nuestras vidas ese consejo de Dios para que nuestro matrimonio precisamente se mantenga encendido, que pueda dar ese calor que necesita, y como decíamos, que podamos corregir todo en su momento y en tiempo. Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta tarde, noche. Gracias por tu presencia, gracias por tu bondad. Gracias, Dios, por tu palabra, porque entendemos que tú eres fuego, que tú eres un Dios que deseas que el fuego se mantenga encendido,
y que en todo momento, Dios, tú nos pides también que tengamos esa pasión y esa perseverancia, Dios, en nuestras vidas, y sobre todo para que nuestro matrimonio se mantenga, Dios, crezca, se fortalezca y pueda seguir adelante con ese calor interno, con ese calor en nuestro matrimonio, que pueda de esa manera bendecirte y bendecir a los demás. Padre, gracias por esta oportunidad y ayúdanos a ver los detalles, a no ser omiso, a ver los pequeños detalles en nuestro matrimonio que puedan estar ahí haciendo algo que pueda afectar nuestras vidas. Y te pido que nos ayudes, Dios, a fortalecer y avivar el fuego que esté en nuestro matrimonio, Dios. Gracias, Padre, te pido por cada matrimonio, y si hay algún matrimonio que ya necesita algún consejo, alguna consejería, que si requiere pues algún trabajo más en sus vidas, perdón, restauración, Padre, te pedimos que a ellos los bendigas y que puedan dar ese paso para que su matrimonio pueda seguir funcionando y creciendo. Dios, gracias te damos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Hermanos, pues Dios los bendiga. Gracias por habernos acompañado. Es una bendición esta reunión. No se vayan antes sin tomar un bocado por ahí.